Hola, hola, muy buen día. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a compartir el testimonio de graduación de una mujer chingona. Yo siempre digo esto, las mujeres que vienen al programa son mujeres chingonas porque tienen estas ganas de mejorar para ellas y para sus hijos y porque además son mujeres que tienen una capacidad enorme, que muchas veces vienen y conocen un poco de su capacidad, pero al final terminan con esta conciencia de todo lo que son capaces de hacer por ellas mismas, por su vida. Así que bueno, bienvenidas a esta transmisión, a este video, testimonio de Laura Corina Núñez Aristeo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Karen, gracias. Buenas tardes. Bien, Laura, pues bueno, vamos a comenzar. Quiero que compartas un poco. Laura estuvo en el programa Rediseñándome, que es un programa de 12 semanas. Y bueno, platícanos, Laura, un poquito, ¿cuál fue el motivo por el que tú decidiste tomar el programa? Bueno, yo decidí tomar el programa porque me sentía como desbordada de la maternidad. Es decir, yo tenía mi niña estaba más chiquita y yo me sentía muy insegura de cómo manejar sus emociones, sentía que me hacía muchos berrinches, yo sentía que era una niña con alta demanda y empezaba a poner etiquetas sobre ella como es un bebé que tiene a lo mejor hiperactividad, es un bebé que tiene esto, el otro, pero en realidad el motivo principal fue porque hubo un día en el que ya no podía soportar como esa presión, porque por un lado yo me sentía como feliz por tener a mi hija, pero también eh, no podía manejar ciertas emociones. Me sentía como desbordada al encontrar a mi hija que estuviera llorando, cuando me hacía muchos berrinches, porque yo así los denominaba, berrinches, de mi hija hacia mí. O sea, Mm. yo veía algo mal en mi hija. Antes de tomar este programa, yo había intentado con coaching de disciplina. Entonces, vi a un coach de disciplina y me empezó a dar algunos tips que tampoco me funcionaron, ¿no? Porque incluso el seguimiento era de en 6 meses nos vemos a ver qué tal te fue. Y dije, bueno, no es tampoco el camino. Mi hija me llamaba mucho la atención porque, o sea, me hacía cosas para que yo le pusiera atención. Porque cabe mencionar que, bueno, mi hija es como una niña de pandemia porque nace en noviembre del 2019, en febrero, marzo decretan la pandemia, entonces yo he estado con ella en home office durante todo este tiempo. Entonces yo decía, pero ¿por qué hace esto si yo estoy aquí con ella? Pero no me daba cuenta de que en realidad yo estaba ausente y ella lo sentía. Entonces un día yo vi un mensaje tuyo y dije, creo que esto me parece familiar y decidí unirme a tu tribu y posteriormente ya iniciamos el proceso de entrar al programa. Al principio pues dije, bueno, a ver qué sale, ¿no? No sabía muy bien las expectativas, o sea, era algo como que pues inusual para mí, porque en realidad pues por mi propia también formación de ser abogada, yo era muy cuadrada. Yo decía, bueno, si me van a dar metodología, pues ya la implementaré y muchas cosas como muy cuadradas para digamos, un proceso no natural, ¿sí me explico? Ujú. Algo una fórmula que vas a hacer esto y mañana vas a obtener esto. Entonces, ya decidí incorporarme al programa y bueno, ya estamos aquí, Ujú. 1 de julio. Sí, concluyendo satisfactoriamente tu Claro que programa. sí. Oye, y entonces, sí es cierto, toda tu expectativa era, tú creías el uno 2 3, querías que te diera el paso uno 2 3 y para poder educar a tu hija y que actuara como tú esperabas. ¿Qué fue para ti darte cuenta que tu hija reflejaba, claro, su necesidad de tu atención porque tú eras una mamá de home office, estabas con ella físicamente, pero trabajabas
12, 14 horas. Aunque estuvieras en casa, estabas metida en el trabajo todo el día. Entonces, cuando empezaste a descubrir que los berrinches que tú llamabas de ella eran tus molestias no expresadas, tus emociones contenidas, era un reflejo de ti. ¿Qué fue para ti? ¿Qué ha sido para ti? Primero yo sé que bueno, tú platícalo. ¿Cómo fue para ti darte cuenta que era tu reflejo? Y después, ¿qué ha sido para ti poder cambiar tu relación y tu vida a través de irte conociendo tú y permitiéndote sentir tus emociones tú? Pues bueno, al principio no creía que eso fuera posible. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, es un ser separado de mí, ¿cómo va a proyectar lo que yo siento? Eso es para mí era algo ilógico. Pero cuando yo estaba muy enojada o con alguna emoción contenida, la niña sí lo expresaba, porque también empezaba a llorar, se ponía enojada y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si la molestia la tengo yo y según yo la tenía controlada. Cabe mencionar que sí, yo trabajaba muchísimas horas, o sea, mi mamá me ayuda a cuidar a la niña y entonces yo recuerdo que solamente me decía, vamos a comer, y yo únicamente hacía pausas para comer y veía un poco a la niña que jugaba en sus tapetes y yo decía, estoy con ella. Y le cambiaba algunas veces el pañal y yo decía, bueno, la estoy cuidando. Pero la niña hacía berrinche, se caía mucho, o sea, hacía cosas como para que yo le pusiera más atención, pero yo no lo había notado así. Yo intenté darles muchas explicaciones, dije, bueno, a lo mejor tiene algún problema en sus piernas, tiene alguna cosa extraña, o sea, yo le quería encontrar lógica al comportamiento de mi hija, sin darme cuenta de que, bueno, era obvio, porque si yo estoy 12 horas frente a una computadora, pues ella demandaba mi cariño, mi atención, pero al 100, ¿no? O sea, no solamente voltearla a ver y saber que está bien, sino darle un tiempo específico a ella y estar conectada con ella. Eso era lo que yo no entendía. Eh, yo vengo pues de trabajar este ritmo, o sea, este ritmo no era algo desconocido para mí porque desde antes de tener a mi hija yo trabajaba ese ritmo. Entonces lo único que hice fue trasladar ese mismo ritmo a mi casa y ese mismo estrés y esa misma presión. Pero yo no me daba cuenta de que incluso hacía trabajos que no me correspondían. Yo quería forzosamente tener siempre ocupada mi mente en el trabajo y absorbía incluso responsabilidades que no me correspondían, porque, o sea, sí tengo gran cantidad de trabajo, pero no para 12 o 14 horas. Entonces yo empecé a bajar el ritmo de trabajo cuando empecé al programa, a darme tiempo para estar con mi hija, a tratar de conectar con ella, porque yo no sabía que no estaba conectando con mi hija. Mm, Al inicio fue difícil porque me sentía inútil, yo sentía que pues no estoy trabajando, ¿cómo o sea, voy de mal en peor porque ahora ya no trabajo, ya no, pero sí trabajaba. Ya no trabajaba 12 horas, trabajaba lo que era mío, me correspondía. 3 horas, descansaba una y luego otras 2 horas, o sea, lo que es lo normal, ¿no? Pero para mí no lo era porque yo trabajaba muchas, muchas horas. Incluso en las madrugadas yo me despertaba pensando en cosas de trabajo. O sea, tenía un estrés pensando en el trabajo. Y no me daba cuenta de que era una forma de evadir mi propia vida personal, hasta que una vez estuve un mes lejos de mi mamá y me quedé sola con la niña. Entonces ahí pasó de todo porque se enfermó y yo me sentía desbordada porque no sabía qué hacer. Me di cuenta de que no tenía ni idea de qué había en mi despensa porque estaba tan desconectada de mi propia vida que vi la despensa y yo dije, bueno, voy a ir a comprar despensa, pero tenía 10 cosas del mismo producto, incluso cosas que ya estaban caducadas porque jamás las consumía, pero en mi forma de evadir, yo solamente me dedicaba a trabajar, a traer dinero a la casa, a pensar que eso era lo único que pues era bueno, ¿no? O sea, ya te traje dinero, ya estoy aquí, ya estoy pagando todo,
pues soy una buena mamá porque ¿qué más quieres? Te proveo de todo lo material. No, no te falta nada. E incluso yo le compraba muchas, muchas, muchas cosas a mi hija. O sea, muchas. Diario compraba algo, pero pues no las jugaba porque tampoco había quien le pusiera esa atención. O sea, yo no estaba ahí jugando tampoco con ella. Pues sí, la verdad fue difícil para mí al principio porque sí me sentía muy, pues muy inútil. No me daba permiso ni para descansar. Pero poco a poco fui entendiendo que también el descanso es hacer algo. Y el estar descansada y de mejor humor me ayudó también a conectar con mi hija, porque había veces que era la 1 o 2 de la mañana y yo seguía trabajando. Y algo muy curioso que pasó fue que yo pensé que era lo que le llaman regresiones del sueño con mi hija, pero no. La niña notó que yo no dormía porque duermo con mi hija en la misma cama, hacemos colecho. Ella notó que yo la dormía a las 10, 9:30 de la noche, pero yo me salía de la cama para seguir trabajando. Entonces ella empezó a modificar también su horario de sueño. Y fue ahí donde también fue una de las alertas para mí, porque la niña después se dormía hasta las 3 de la mañana. Y generalmente era la hora en la que yo me volvía a regresar a dormir, porque según yo esa era la hora en la que ya más o menos había terminado un poco del cúmulo de trabajo que yo tenía. Entonces ahí también fue cuando fue una alerta para mí, una alarma que se encendió, que dije, no es posible, la niña ya modificó incluso su sueño, porque no me ve ahí, porque sabe y siente que no estoy ahí con ella, que ella tiene que estar conmigo incluso a las 3 de la mañana, mientras yo estoy en la computadora. Entonces, fue también una forma de que ella me avisó de que algo no iba bien. Claro. Y es que las personas usualmente pensamos que los niños no se dan cuenta, y menos si están chiquititos, porque tú tienes una bebé, o sea, tiene 1 año, ¿cierto? Tiene 1 año y medio. 1 año y medio. Está chiquita. Entonces, tú pudieras pensar en otro tiempo que es efectivamente cualquier otra cosa por lo que ella no duerme, mucho, pero menos nunca hubieras pensado es porque yo misma, o sea, si ya ni el tiempo de sueño estoy con ella, pues la niña está buscando la manera de estar cerca de mí, ¿sabes? Entonces, ahora, quiero que platiques. ¿En algún momento yo te dije tienes que reducir tus horas de trabajo o fue algo que se dio natural para ti? No, no se dio natural. Fue como decirme, por Dios, o sea, ¿cómo me estás pidiendo que no trabaje? ¿Y de dónde voy a obtener dinero? ¿Y de dónde? Y yo me ponía excusas porque yo decía, es que ella no entiende cuánto trabajo tengo, pero es que no tenía trabajo mío. Yo también absorbía de otras personas, pero era inconsciente porque yo quería estar como en muchas cosas del trabajo y me llenaba y me llenaba y me llenaba, pero ahora que en primera estoy también poniendo límites para con mi persona en cuestiones laborales, me doy cuenta de que a mí sí me alcanza mi tiempo para estar trabajando, porque cabe mencionar que también a veces uno trabaja, pero no está siendo productivo. O sea, no es lo mismo trabajar 12 horas y procrastinar y 3 horas se te van en pensar otras cosas. Es decir, no estás concentrado ni siquiera en el trabajo porque también vienes arrastrando problemas, a enfocarte en el trabajo, ser productivo 2 o 3 horas y sacas mejor las cosas. Eso es lo que he logrado ahorita. Mayor como concentración porque ya no estoy pensando en otras cosas, o sea, me dedico a o en el presente, o sea, me dedico a hacer ahorita lo que estoy haciendo, saco eso que tengo que hacer, 2, 3 horas, estoy con mi hija, le doy de comer, trato de estar con ella y posteriormente regreso, pero ya no es igual. O sea, ya no es igual que antes, porque antes no me paraba de mi silla. O sea, es casi, algunos no lo pueden creer, pero yo no me paraba de la silla. A las 8 de la mañana entraba a la computadora y luego comía como a las 2, bueno, almorzaba, pero estando sentada y con mi plato al lado en la computadora,
comía, o sea, solamente me levantaba para las cosas básicas, comer, ir al baño, tomar agua y ya. Y supuestamente dormir, Y supuestamente porque dormir. ni dormías tampoco. Sí, no. Pero algo que quiero aclarar. Cuando yo te decía, necesitas dedicar 1 hora o 2 horas para tu hija. Esa era lo que yo te decía, reduce, acomoda, para que puedas tener 1 hora, 2 horas para tu hija, media hora para ti, ajusta. En ningún momento es como que te hubiera dicho, no, 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 vas a trabajar Ay, ahora 8 horas, o sea, para nada. Yo no, solo no, no. lo que yo les muestro es, ok, si te queda 1 hora, que esa hora sea de calidad para tus hijos, que conectes, que estés presente. Lo que a mí me sorprendió es que realmente se redujo muchísimo tu horario Sí, de porque trabajo. para una persona que tiene este ritmo de vida, que tú le digas eso, te lo tomas así de, ¿cómo ya no voy a trabajar? O sea, no es ya no trabajar, es reducir las horas, porque sí se puede. Dedicarle a tus hijos tiempo, porque aunque esté yo en la casa, no le dedicaba el tiempo. Entonces, empecé a reducir y al principio fue, como he repetido, fue difícil, muy difícil para mí. Me sentía rara, o sea, yo me seguía incorporando en mi horario de trabajo, de 9 a 7, pero, por ejemplo, antes no tomaba ni mis horas de comida. Antes, después de las 12, seguía revisando correos y cosas, incluso cosas que yo tenía tiempo para realizarlas, las quería hacer en ese momento, pero empecé a reorganizarme. O sea, yo hacía, bueno, ya ves que también me costó mucho trabajo hacer mi rutina en las mañanas, porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo tengo que seguir, lo primero que tengo que hacer es trabajar. Ya después desayuno, pero lo primero era, prendo mi computadora, a ver qué hay. No vaya a ser que algo se caiga porque yo no lo vi. Y eso no, nunca sucede. O sea, esa es una forma que yo tenía, como de evadir las cosas. Y Claro. me molestaba cuando incluso mi propia familia alguna vez, no, creo que te comenté en alguna de las sesiones, me decía, es que tu trabajo, pues si es así de pesado, mejor renuncia, porque la niña te necesita. Yo decía, pero ¿cómo voy a renunciar si esto es mi sustento? Yo de aquí saco para... Pero en realidad no era el mensaje, es el que me querían transmitir, deja el trabajo, sino disminuye un poco las horas para que también la niña esté contigo. Claro. Y la experiencia que tuviste cuando estuviste alrededor de un mes, que tu mamá no estuvo ayudándote con la niña. Sí, creo que fue como un mes, Laura, 4 semanas Sí, más o menos. un mes. ¿Y cómo entraste en esa etapa insegura y cómo saliste de ahí? O sea, fue un mes en el que pudimos pasarlo, no súper en paz, pero pudiste ir de a poco, pudiste tener la contención, la comprensión emocional, porque yo podía verme en ti, yo podía verme en ti asustada, que no sabías qué hacer, que estabas preocupada, que estabas abrumada, que no estabas trabajando, pero ese fue el parteaguas de que tú te convirtieras en una mamá más segura, en una mamá presente en su hogar y a cargo de su vida. ¿Cómo fue para ti? O sea, fue un mes como de un entrenamiento intensivo, como si el universo hubiera dicho, de aquí sales, pero sales bien. Oh, sí, el primer día, bueno, mi mamá se va a Cuernavaca, yo estaba en Ciudad de México y me quedo sola en el departamento y la niña el otro día se enferma. Nunca en la vida le había dado vómito, entonces me súper asusté. O sea, yo no sabía qué hacer. Le dio vómito, le dio diarrea, le dio fiebre. Yo pensé que algo muy malo. E incluso dije, bueno, no sé,
el COVID en niños. O sea, mi mente empezó Mm, a crear una historia y me asusté mucho, entonces no sabía qué hacer. Recuerdo que en la noche hablamos hasta un doctor así con una cita por Zoom. Ese mismo día le hablé a mi hermano y a las 3 de la mañana llegamos a un hospital. Y bueno, después yo tuve que hacerme cargo por primera vez real de mi hija. O sea, tuve que darle de comer, tuve que hacerle de comer, o incluso ver qué iba a comer, comprándole su comida, eh, cambiarle los pañales, darle la medicina, porque bueno, fue algo que le dio viral, o sea, algo que tenía que pasar, no era una enfermedad grave. mm, Pero yo nunca lo había vivido, y menos sola, porque siempre estaba mi mamá, que ella me hacía prácticamente todo eso porque yo estaba trabajando. ujú. Entonces, tenía miedo porque decía, bueno, es que en el trabajo, ¿qué me van a decir? Pero en realidad encontré comprensión cuando expuse lo que estaba sucediendo, que mi hija estaba enferma y que no tenía el apoyo en ese momento de mi mamá, y pude observar que, bueno, también yo nunca pedía ningún tiempo para mí, y obviamente sí me lo iban a dar en el trabajo, pero nunca lo pedía. Ujú. Entonces me lo dieron, yo estuve a cargo de mi hija con miedo, pero posteriormente yo dije, bueno, es que sí puedo hacerlo. Ahora, si yo me planteo esa situación de volver a estar sola con mi hija, ya no tengo miedo. Mm. Simplemente, o sea, el miedo que tuve en esos días ya no está. Pudiera ser que sea como, pues, ay, no, otra vez sola, pero ya no es el terror que me pasó. Claro, ya no Es un entrarías en terror, pánico. claro, sí que me Ujú, paralicé porque dije, ¿y ahora qué hago? mm, ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo? Pero no me voy a poder, o sea, pero sí pude. totalmente. Y la niña estuvo mágicamente más tranquila. Conforme tú te calmabas, ella se calmaba, ¿recuerdas? Ujú. Laura, y una de las cosas que a ti te daba miedo sobre la maternidad, que te daba inseguridad de ti, era que tú tenías tú seguías ciertos grupos en donde había ¿cómo se puede decir? Un estándar de maternidad en un extremo de cuidar todo y hacer todo perfecto y las comidas y demás, o sea, súper mamás. Eh, y para ti poderte dar cuenta aquí que lo importante no es que seas una excelente cocinera, ni una super mamá, sino una mamá presente y real, que se permite sentir. Te pudo bajar eso, la autoexigencia y el miedo, pudiéndote sentir más ligera, porque recuerdo una plática que tuvimos en la que yo te decía, es que la rutina tú la haces a la medida de ustedes, no a la medida que alguien dice que debe ser, no con los horarios que otra persona dice que le funcionan a ella y te tenga que funcionar a ti, a los tuyos. Y entonces tú empezaste a bajar todas estas exigencias que tenías en tu mente y que veías por todos lados. Y eso sucedió también durante este mes, ese mes que estuviste sola, porque tú decías, es que yo a lo mejor yo tendría que cocinar tal o cual cosa y era como, tranquila, o sea, la niña estaba pequeña, es de sopitas, es de verdurita. ¿Cómo eso te aligeró tu experiencia como mamá, Laura? Tienes el micro. Okay. Pues bueno, evidentemente como al ser una persona yo tan exigente porque me la vivía trabajando y soy muy exigente en el trabajo, hago un trabajo muy, pues muy preciso, pero porque yo me exijo eso. Evidentemente también quería aplicarlo en la vida de mi hija y empecé a consultar y empecé a ver que hay grupos en donde, bueno, hay mamás que lactancia materna exclusiva, cero waste, cero, no utilizan pañales desechables, ¿no? Son mamás que se dedican 100% a los niños y super mamás. Y entonces tienen estándares muy altos y yo estaba en un grupo de esos y yo me sentía fuera de lugar. O sea, yo sentía, incluso me sentía mala mamá porque yo decía,
es que yo no puedo lograr eso, es que yo no puedo, o sea, en primera, yo trabajo y cómo voy a hacer esto y me empecé a llenar de más inseguridades estando en grupos que a veces nosotros tratamos de encajar, pero para mí fue difícil entender que no lo que dictan otros me tiene que aplicar a mí, que cada persona es única y diferente. Entonces, eh, al principio yo leía los comentarios y yo decía, wow, es que, pues, ¿cómo le hacen? Yo no puedo, o sea, yo no puedo con los pañales ecológicos. ¿En qué momento los voy a lavar? Wow, es que esto de la lactancia materna exclusiva y yo le doy fórmula y también pecho a mi hija, entonces ya fallé, ¿sí me explico? Entonces era una constante crítica hacia mí y decidí que no todo lo que está allá afuera me tiene que encajar conmigo. O sea, yo empecé ya como a diseñar mi propio estilo de vida, donde dije, bueno, yo soy una mamá que trabaja, que a veces no voy a poder hacerle de comer así tan elaborado como hay otras mamás, qué bueno que ellos sí lo pueden hacer. Y a veces la voy a dar comida pues que compre en otros establecimientos, no necesariamente porque ese mes que estuve sola, ya ves que incluso cayó una plaga en mi departamento y me tuve que salir porque fumigaron. Entonces yo me fui a la casa de mi cuñada y ella pues no estaba. Entonces a veces yo tenía que pedir comida y decía, pero ¿cómo que mala madre soy? Le estoy dando comida que estoy pidiendo en otro establecimiento y no la que yo le doy a Lía, ¿no? Entonces, pero la niña comía, o sea, ella comía bien, incluso ya ves que tenía problemas yo porque a fuerza quería implementarle un sistema de comida, o sea, que tienes que comer tal cual, estos son tus horarios, una rutina que ni incluso yo tengo como persona adulta, o sea, yo quería implementar eso en mi hija, porque yo leía, veía y escuchaba otras mamás diciendo, no, es que mi hijo duerme las 8 horas de corrido, pero es que mi hijo duerme solo en su cama. Y yo decía, pero ¿por qué si mi hija no duerme de corrido, despierta en las noches, sigue durmiendo conmigo? Pero entendí que cada mamá es diferente. Entonces yo a través de ese programa logré hacer mi propia vida, porque de eso se trata. O sea, no es copiar lo que otros te dicen que está bien. Qué bueno, son ideas que te dan. Si me funcionan, qué bueno. Pero no es copiar, no es querer ser como otros, sino a través de tu historia y de tu propia, digamos, tu propio tipo de persona que eres incluso. Ese estilo de mujer que eres, porque yo soy mamá que pasé como de ser pues una abogada que solo trabajaba, de repente ser mamá, ¿no? O sea, que era algo desconocido para mí. Incluso yo pues tenía muchos programas de estudio, o sea, me metía a cualquier curso que me encontraba que era de mi interés, me inscribía. Una escuela, un taller, lo tomaba. Entonces me di cuenta de que, bueno, con la llegada de mi hija, yo modifiqué mi vida, pero la incluí en ella. O sea, incluí a mi hija dentro de todo digamos, estilo de mujer que yo soy, porque a mí me gusta estudiar y eso no va a cambiar. Pero evidentemente ya no lo voy a hacer 16 horas. Ahora voy a tomar tal vez un curso al mes con diferentes horarios o con más organizado mi tiempo y con mi hija de la mano. Totalmente. Es que ese es el punto, que has aprendido a crear tu tiempo para ti y aunque te costaba trabajo tu rutina matutina, que es de 15 minutos, ese es el entrenamiento para que puedas tú saber crear tu tiempo, porque si no puedes crear 15 minutos para ti, no puedes crear más tiempo ni para ti ni para tu hija. Entonces, aunque cuesta trabajo a algunas personas más que a otras, pero no es fácil. Pero cuando estás acompañada y es como de, sí, sí, pero mira, vas a poder, sí, pero no importa, dale, dale, dale. Cuando hay alguien a tu lado y cuando tienes el contacto con otras mujeres y que empiezas a ver, ok, no soy la única que le cuesta trabajo, también a esa le cuesta trabajo, y entraste a un grupo en el que sí te comenzaste a sentir parte de.
y no en una exigencia de la maternidad tiene que ser así de bonita, lineal y rosita, a la realidad, a una cuestión real. Sí, porque incluso recuerdo que uno de los últimos mensajes porque decidí salirme de esos grupos fue es que casi el estándar de mamá ejemplo es que lleves a tus hijos a clases de estimulación. Yo le hacía estimulación, yo incluso pagué a unas clases en línea, bajé una aplicación para darle estimulación temprana a mi hija, pero no hay mejor estimulación del que el que estés ahí. O sea, porque yo le compraba los juguetes, ¿no? Decían, no, es que el grupo de mamás dijeron que hay unos de tal marca que te ayudan a que tu hijo sea muy inteligente. Pero si nada más le das el juguete al niño por sí mismo, difícilmente va y a veces es una ironía porque yo veía que mi hija prefería las cajas de cartón. Sí. Y yo decía, pero te compré un juguete, te compré esto, que eso te va a servir mejor, ¿no? También lo de la natación. ¿Recuerdas que te comenté que yo quería, igual que las otras mamás, meter a mi hija a clases de natación porque eso le va a servir a ella? Pero mi miedo era, bueno, estamos en época de COVID, ¿cómo voy a llevar a mi hija? ¿Cómo voy a estar? Entonces, logré entender que si a mí no me genera bienestar, yo no tengo por qué hacerlo. Así medio mundo lo haga. Si conmigo no va, yo estoy en mi total libertad de elegir lo que a mí sí me conviene y qué bueno que a otros les sirva, pero si a mí no me sirve, yo lo puedo dejar de un lado. Incluso es esta parte de encajar con las personas, ¿no? Incluso dije, bueno, no encajo aquí, no me siento bien en este grupo, gracias, habrá tips que sí me sirvieron, pero habrá otros que no, entonces decidí salirme y la verdad es que me siento mucho mejor. Aquí en el grupo en donde estamos con las demás mamás, casi nunca hablamos de eso, ¿sabes? Es muy extraño porque jamás hablamos de qué cosas le hacemos a nuestros hijos, hablamos de nosotras mismas, de qué cosas nos generan paz, qué cosas nos generan bienestar, que incluso el permitirte comer un día fuera de tu casa, porque muchas mamás están con la idea de que no, yo soy mamá modelo, tengo que hacer comida de casa, con todo el plato nutrimental bien estructurado. Y no puedes ni siquiera darte chance de comer en la calle porque eres mala mamá. Y al entender que eso, muchas mamás empezaron a permitirse eso. Hoy comimos esto y hot dogs que compré en tal y fue maravilloso porque mis hijas estaban bien. Pues yo dije, wow, eso es diferente estar. Para mí fue muy diferente estar en un grupo que te exigía cierto estándar a otro grupo en donde no te enfocas en tus hijos, te enfocas en estar bien tú y por ende tus hijos van a estar bien, porque estando bien tú, estando feliz, estando contenta, o sea, no quieren una mamá que les haga un plato de comida y que los lleve a la natación de 8 a 10 de la mañana, quieren una mamá contenta, que los sepa abrazar cuando ellos están experimentando una emoción. Entonces para mí fue como y retirarme de ese como molde cuadrado que yo tenía, de ese estilo como de la maternidad perfecta, ¿no? Incluso la que te pintan en las redes sociales, ¿no? De que, ¿cómo crees? Si ella pudo y tú, ¿por qué no puedes? Pero entendí que cada quien tiene su propio ritmo. Entonces, para mí, ese ha sido como de los mayores retos, el poderme permitir pues no ser tan cuadrada, ¿sabes? Sí. O sea, no ser tan cuadrada porque yo era súper cuadrada. O sea, no, así no es. Entonces no lo voy a hacer porque los demás tampoco lo hacen así porque yo lo voy a hacer así. Entonces, y el encajar con otros y el no ver lo que realmente yo quería. Entonces, la verdad, eso ha sido para mí, o sea, he modificado. Otra de las grandes cosas que modifiqué también fue el poderme comunicar. Porque yo era de esas mamás que aventaban las indirectas, ¿sabes? Y no lo pedía. Sí. Aventaba las indirectas. Tenías, y justo este tema es el que quiero tocar también,
Cuando veíamos el reflejo de tu hija haciendo los berrinches, supuestamente, y entrábamos al tema de, ok, a ver, ¿tú en dónde estás molesta y no lo estás mostrando? Porque no lo estás mostrando tú y tu hija sí. Y entonces entramos a este descubrimiento en donde tú callabas o hablabas de manera indirecta específicamente, indirecta para que te escuchara otro, o dándole vuelta al tema o tirando una pedrada, pero no comunicabas realmente y eso te mantenía a ti frustrada, ¿cierto? Y eras una persona que explotaba cuando ya no aguantaba y te tenían por una mujer de carácter fuerte, porque explotabas ya que no aguantabas. Y ahora eres una mujer que se comunica y se enoja cuando se enoja en el momento, no después de 10, en el Oh, momento que sí. está molesta. Ajá. Sí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo aguantaba, o sea, aguantaba ciertas cosas y no lo decía en el momento. Entonces empezaba como un costalito a llenarse, a llenarse, a llenarse y después ya no era quién me la hizo, sino quién me la pague. Y generalmente los que están ahí son nuestros hijos. Entonces yo me desesperaba con Lía y explotaba incluso con cosas pequeñas que ella hacía, como, no sé, aventar una cosa y que se rompiera. Pero entonces ya al ir conociéndome más, yo me ponía a pensar, es que yo no estoy enojada con la niña. Yo estoy enojada por esto que me hicieron y esto y esto y esto. Entonces, con quienes debo de comunicar esta emoción es con ellos, no con mi hija. Y bueno, ella la tenía a un lado de mí. Entonces yo la regañaba, ¿por qué hiciste esto? Y gritaba. Y entonces me frustraba a la vez porque yo leía mucho en todos lados, ¿no? Decía, no le grites a tus hijos, es una forma de abuso, sí lo es, pero también es primero conocerte y por qué estás molesto y con eso vas a poder controlar o incluso no digamos contener la emoción porque es dejarla fluir, sino con quien debe de ser. Y yo empezaba a hacer ya pausas para saber, a ver, esto no, yo no estoy enojada con Lía, estoy enojada con mi mamá por esto. Entonces ya iba con ella y ya de manera menos agresiva y menos explosiva le decía, mira, no me parece esto y esto. Incluso las cosas con mi pareja también mejoraron porque yo también le o sea, no le pedía. Yo pensaba que las personas se tienen que dar cuenta por sí mismas de lo que uno necesita o de lo que uno requiere, pero no, uno debe de pedir. Entonces yo ya empecé como a platicar y a pedir las cosas y a decirle lo que me molesta en el momento, no después. Incluso eso también ya mejoró mi forma de comunicarme con las personas y con mi entorno. También en mi entorno laboral porque yo explotaba, llegaba un momento en el que tanta presión, incluso molestias, porque yo, como te platiqué, absorbía cargas que no eran mías. Entonces, eso era algo que a la larga me molestaba. Entonces llegaba un momento en el que yo explotaba, pero después me di cuenta y ahorita ya no exploto. Sí digo las cosas que me molestan. Oye, esto no me corresponde, te voy a ayudar. Tengo tiempo para revisarlo, pero no es mi responsabilidad. Y antes era como absorber todo y si algo sale mal fue mi culpa o cosas así. Entonces ha mejorado mucho también con mi esposo, con mi hija y en el trabajo. Evidentemente hay cambios que tengo que seguir haciendo. No es como una varita mágica como Harry Potter que ya hiciste un hechizo y ya todo desapareció, pero sí me siento más tranquila, me siento mejor. Incluso a veces me dolían mucho partes de mi cuerpo, por ejemplo, me dolía el brazo y yo ya pensaba que tenía algo, me dolía la cabeza y yo ya decía, no, es que a lo mejor ya me enfermé, pero era por todo el estrés, toda la presión y todas las cosas que yo no decía, que no comunicaba, que no sabía cómo hacerlo, sino a través de las indirectas, a través de decirle a Juan para que lo escuche tal, ¿no? O sea, no lo decía directo a la persona.
o incluso lo que me molestaba no les decía, no decía, oye, esto no me gusta, no lo hagas así, o te pido esto. Simplemente me enojaba en el momento y después estaba con las indirectas. Sí, totalmente. Estabas reactiva. Ya estaba, y llegaba a un punto en el que se te acumulaba y explotabas. Me encanta, sí, porque totalmente sí cambió eso. Sí aprendiste a comunicarte de una manera mucho mejor. Ahora, tengo una última pregunta. Ya te sientes ahora sí a cargo de tu vida, no nada más la proveedora, porque eras proveedora y eras como que yo ya traje el dinero listo, ya hice todo mi trabajo. Y ahora eso te generaba inseguridad en la maternidad. Ahora ya te sientes cargo de que estás a cargo de ti, de tu hija y de tu vida en general y que además sigues aportando, porque el hecho de haber reducido tu trabajo no quiere decir que se redujo tu ingreso, o sea, eso no tenía que ver con las horas de trabajo, tú lo hacías por gusto propio, por decisión propia. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Totalmente la evolución nunca para y no somos un producto terminado, como dice mi mentora, pero tú ya avanzaste de nivel y avanzaste de una manera que mucha gente le puede tomar años. Las personas se dan cuenta cuando los hijos ya están grandes, como que creo que le faltó tiempo de mi parte. Creo como que no le di la atención. Y si nos va bien, se enteran, ¿no? Porque hay padres que no se enteran nunca. Entonces, tú diste un gran cambio y esa es mi pregunta. ¿Te sientes ya a cargo de tu vida? ¿Sientes que tú tienes este poder de crear la vida que tú deseas? Sí, la verdad es que sí, mira, hay algo que resuena siempre en mi cabeza y lo he dicho en varias sesiones. Si tú pides algo, sí se te da. A veces yo pedí muchas cosas y ahora que ya soy consciente, sí se me han dado. O sea, en el transcurso, digamos, de una vida tan ajetreada como la mía o llena de estrés, nunca te das cuenta de ello. O sea, yo no me daba cuenta. Yo a veces me sentía como de esas mujeres, ay, no, es que, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de esto? Ay, pero es que todos se van de vacaciones y yo sigo trabajando. Pero era porque algo que yo me creaba, porque sí lo puedo hacer. La gran prueba es que ahorita yo estoy trabajando a distancia, pero yo estoy en otro país, estoy en Estados Unidos con mi esposo y mi hija está con mi mamá y entonces yo logré incluso soltar un poco para estar tranquila conmigo misma. Y ahí también en este viaje de estos días, yo me doy cuenta de que yo misma no hacía el espacio para mí, porque al principio era, no puedo hacer la rutina por mi hija. Ella no me da tiempo porque mágicamente se despierta, entonces ya no la puedo hacer. Pero ahorita que no estuvo, yo seguía a veces sin hacerla, pero era porque yo no me permitía ni siquiera esos 15 minutos para mi bienestar. También solté un poco esta forma de controlar porque yo era muy controladora con la niña, o sea, no comas esto, no te metas esto a la boca, limpia el piso 5 veces al día porque sus pies se van a ensuciar, se va a enfermar. Y con este viaje me di cuenta de que incluso solté un poco esta parte de control, o sea, de pensar que si yo estoy bien, también mi hija va a estar bien, ella está sana, ella está completa, gracias a Dios, y yo no tengo tampoco por qué siempre pensar lo peor. Ahorita he estado estos días disfrutando también con mi pareja y no me he sentido culpable porque al principio yo me sentía como, ¿cómo es posible de que te sientas feliz si no está aquí tu hija? Pero incluso eso aprendí a hacerlo. O sea, yo sigo trabajando desde aquí y sigo resolviendo y sigo haciendo cosas, pero para mí hace unos 2, 3 años, el separarme de mi trabajo por irme a un viaje era como de, qué irresponsable, ¿cómo vas a hacer eso? Pero sí puedo, o sea, yo ahorita estoy aquí contigo, pero yo terminando, por ejemplo, mi sesión, yo voy a seguir continuando con mi trabajo,
de aquí a la hora de la comida, voy a comer tranquilamente, voy a estar haciendo todo lo que tengo que hacer, pero ya me organicé mejor, cosa que antes no podía, como que no podía saber, o sea, no sabía cómo hacerlo. Claro. Ahorita ya he podido establecer mejores horarios, he podido entender que si yo me doy tiempo para estar bien yo, todo lo demás a mi alrededor va a estar de mejor manera. Claro, totalmente. Me siento también en control de mis emociones, ¿sabes? Porque antes era, algo pasó y es para mí. ¿Cómo me explico? Era como, alguien hizo esto, entonces yo me siento mal, me siento ofendida y me siento dañada, pero no era por cuestiones de ellos, o sea, es trabajar en mí, ver que no son a veces las cosas que uno piensa para nosotros, pero eso lo he logrado por el programa. La verdad es que sí, yo he notado mucha mejoría, muchos cambios. Voy a hacer como un comentario que a veces me decían las personas, no me decían, pero es que, ¿por qué no vas mejor y tomas terapia con un psicólogo? Esa persona estudió 10 años, tienen maestrías, pero comprendí que qué bueno que a algunas personas les sirvan. A mí me sirvió el coaching, a mí me sirvió este programa, la verdad. Sí noté los cambios, no me arrepiento porque al principio era como de, ay, ahora ya estoy aquí. Pues ni modo, lo voy a terminar como todo, ¿no? Pues yo nunca dejo nada inconcluso. Así no me guste, Karen, o sea, esa era yo. Así el curso, el tema no me gustara, no me llamara la atención, mi obligación era terminarlo, porque si empiezas algo, lo terminas, ¿no? Pero la verdad es que yo sí he visto los cambios, me siento mucho mejor, me siento más feliz, me siento incluso mejor de salud, Karen, la verdad. Pude, te digo, venirme a este viaje, me siento mejor incluso de disfrutar, de sentirme con bienestar, de poder ir a la tienda así, aunque no esté mi hija, sin culpas, porque yo sé que ella está bien, yo sé que son unos días solamente los que yo estoy aquí, no la estoy abandonando, no estoy así como siendo mala mamá, que antes era lo que más sentía, lo que más me podía a mí, ¿no? O sea, el sentirme y el compararme con otros y decir, es que yo no le estoy dando lo mejor a mi hija. Entonces yo soy mala mamá. La maternidad como que no me está funcionando por esto. Pero no, sí me está funcionando porque mi hija está bien. Incluso recuerdas que yo te comenté en alguna sesión que fui a un ortopedista porque se caía muchísimo. Yo pensaba que tenía un problema como psicomotor o una cosa así. Ajá. Y increíblemente cuando yo empecé a relajarme y empecé a ver que ella estaba bien, que no era nada lo que tenía, incluso evidentemente sí le hacen unos ejercicios, pero ella me ha mejorado. O sea, yo le tengo que transmitir esa confianza a la niña. Y eso lo entendí en este programa porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, la niña es otro ser humano, es diferente a mí, tiene sus propias cabezas, sus propios pensamientos. Lo que yo haga o que yo piense incluso a ella no le va a tener por qué afectar, porque somos separados. Pero digamos, la confianza que yo le brindo, todo eso a ella le ha funcionado perfecto. Incluso ya come mejor, porque antes yo era esa como preocupación, ¿no? Que yo tenía, es que no come lo que debe de comer. A esta edad ya tienen, fulano de tal ya comía tanto y mi hija no quiere comer, está muy delgadita, está muy flaquita. La voy a llevar al doctor a ver si me dan medicina para. Pero bueno, también en ese incluso mi pediatra me decía, no, la niña está bien, no tiene por qué subir de peso. Usted ya no debe de pensar que su hija está mal. Y con el programa también yo recalqué eso, de que si uno está bien, también los hijos luego están de la misma manera. O sea, es como algo que se pega, no es como la sensación de bienestar, se transmite, es la sensación de bienestar tuya que se transmite a tus hijos. E incluso yo noté que se transmite también como al entorno en el que yo estaba, porque antes yo me sentía incluso fuera de lugar en mi propia casa.
pues nadie me comprendía porque, Dios mío, yo estoy trabajando tantas horas por darles lo mejor, pero en realidad sí descuidaba otras partes de mi vida, porque como bien lo dices, Karen, es nuestra vida. Sí. Y nosotros tenemos que tomar las decisiones para mejorarla. Totalmente. Y esta parte que comentaste de no sentirte culpable por estar ahorita con tu esposo y comprender que nuestros hijos necesitan a sus papás con una buena relación. O sea, eso al final es un ejemplo para ellos, porque ellos van a repetir eso y ellos se sienten más en confianza cuando los papás están unidos, cuando los papás hacen equipo, aunque haya discusiones, eso no se va a terminar nunca, pero cuando las discusiones no son un se acabó, es un ok, ¿cómo pasamos este problema? Y podemos volver al tema y podemos reajustar y podemos continuar. Y además, que tu hija no está contigo ahorita, no está con ustedes porque todavía no puede viajar. Simplemente, o sea, es así y ustedes como pareja también se necesitan juntos. Entonces, que pudieras llegar a este punto me da mucho gusto porque efectivamente que puedas aprovechar el tiempo con tu pareja y disfrutarlo es benéfico para tu hija igualmente. O sea, es así. Es así, es el bienestar de los papás, es el bienestar de los hijos. Y totalmente la salud, qué bueno que lo comentas, que es la confianza hacia tu bienestar también, el que te da la confianza hacia el bienestar de tu hija. Por lo tanto, a las dos les va mejor, siempre. Muy bien, Laura. Pues me ha encantado todo lo que has compartido. Realmente es un testimonio, como te dije antes de comenzar la grabación. Es un testimonio muy bonito. Hiciste cambios muy bonitos de temas que muchas personas pueden estar viviendo y que por creencias de así debe de ser, como tú decías, en una mente cuadrada en donde esto aprendí o esto decidí que es y eso lo quiero seguir sí o sí, directito y sin moverme. Y poder incluir la flexibilidad contigo. Te ha llevado a tener flexibilidad con tu hija, en tus relaciones, y eso me encanta verlo porque totalmente te ves diferente, te ves más relajada, te ves más libre, te ves más feliz, definitivamente. Y eso me encanta realmente, Laura. Y pues nada, ¿tienes algún otro comentario que hacer antes de terminar este video? Creo que no, Karen. Sería todo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Laura, por compartirnos tu historia. Y bueno, mujeres, si ustedes resuenan con la historia de Laura, si ustedes están listas, deseosas y dispuestas para cambiar su vida por su bienestar y por el de sus hijos, escriban un mensaje privado. Como verán, se pueden crear resultados maravillosos en poco tiempo. Yo sé que allá afuera hay terapias, hay psicólogos muy buenos y que puede dar resultados, pero si tú ya lo intentaste por ahí, porque hay el caso de muchas, incluida yo, que estuve por años en ese tipo de acompañamiento y no llegué al punto que yo quería llegar, el que deseaba. Y realmente en este programa rompemos con esquemas, rompemos con patrones de pensamiento, con patrones de comportamiento y sales de este programa hasta que logramos el resultado. Y eso lo puede decir Laura porque estuvimos más de 12 semanas juntas, ¿cierto? No fueron, el programa dura 12 semanas, pero yo no la dejé ir hasta que no hayamos llegado al punto en el que ella sintiera el cambio y que se pudiera ver, que pudiéramos ver las dos, ese cambio que se estaba deseando. Así que bueno, mujeres, gracias por estar aquí con nosotras. Si esto resuena con ustedes, escríbanme un mensaje privado. Ha sido un placer para mí estar aquí. Es un placer compartir contigo, Laura. Gracias, Karen. Gracias. Deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Besitos. Hasta luego. Bye.